¿Ahí me escuchan correctamente? A ver ahí. Ok. Pues vamos a comenzar. Nuevo tema, análisis nodal. Este es el último tema. Entonces, les voy a compartir la pantalla. Ya estamos. A ver, entonces nada más rápidamente. En la materia de electricidad, ¿qué es el análisis nodal? ¿O para qué sirve? ¿Para qué se usa? ¿Cómo lo usan? A ver, Oliver Cisneros, ¿para qué usas el análisis nodal en electricidad? Diego Armando, para determinar la diferencia de potencial. 20 años, México no ha enfrentado un inicio de Adelante, Oliver. desempleo y la pobreza laboral más alta. ¿Sí me escucha? Vamos a la siguiente nota que preparó nuestro compañero. Para determinar las corrientes en cada malla, dice Blanca y Navarro Cortés, análisis de circuitos. Sí, efectivamente. La pandemia representó un severo golpe Para determinar las corrientes en cada malla. Es decir, recordemos que pues una malla puede tener diferentes corrientes, puede tener un circuito en paralelo, puede tener un circuito en serie, se puede dividir en una misma corriente, se puede dividir en 2 o 3 corrientes, y entonces ahí empezamos a determinar ese comportamiento. Entonces, ese es el fundamento principal del cual parte el análisis nodal también para la ingeniería de producción. Básicamente es determinar cómo es el comportamiento de la presión en todo el sistema de producción. Entonces vamos a ver esto. No vamos a meternos ya tanto en la definición, nada más es colocar un nodo. Seleccionamos un nodo y a partir de ahí vamos a analizar cuál es el comportamiento que vamos a tener de la presión. Por ejemplo, en este caso, esto es una malla, este es el yacimiento, este es un nodo que está en el fondo y esta es la tubería de producción. Es decir, yo coloqué el nodo solución en el fondo. O sea, yo lo puedo colocar en cualquier parte, ¿ok? Para que sea más claro esto. A ver, pero igual voy a ir apuntando aquí. Nada más haciendo
algunas anotaciones importantes. Listo, 11 de enero del 21. Ok. Vamos a darle. Les voy a mostrar un video. A ver. A ver, entonces, de los que están, ¿quién me dice cuáles son las principales caídas de presión que se presentan en el sistema de producción? Navarro, principales caídas de presión de fondo fluyente, presión del yacimiento. A ver, Uriel nos dice yacimiento, pozo, presión en cabeza y estrangulador. Ok. Alejandro en la TP, en el estrangulador y en la línea de descarga. Alejandro Romero y Navarro. En el separador también, como dice Navarro Cortés. Ok. Listo. Entonces, estamos viendo un video. Vamos a ver esto. ¿Dónde está? A ver. Este es el yacimiento. ¿Ok? Este que estamos viendo es el yacimiento. ¿Listo? Entonces, la primer caída de presión, ¿en qué punto se presenta? En el yacimiento, ¿ok? Que es este que estamos viendo en pantalla. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculo la caída de presión en el yacimiento? Es decir, no, me refiero, Uriel, a cómo le hacíamos nosotros para determinar cuál es la caída de presión, es decir, cuál es el potencial, cuánto cae de presión a través de todo este medio poroso. Alejandro Romero, ley de Darcy. Sí aplicamos la ley de Darcy, o bueno, aplicamos Darcy, pero ¿qué modelos utilizamos para calcular esto? Es decir, el flujo va a ir por acá, a través del yacimiento, y va a ir ocasionando un delta P. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo calculaba o cómo calculamos ese delta P en el medio poroso? No, no es método de Horner, Blanca. El método de Horner es para otra cosa. Revísate el tema de daño, por favor. González Alexis, Darcy para flujo radial. Ese es un método para calcular el índice de productividad. ¿Sí? El índice de productividad en un yacimiento bajo saturado. Entonces, sí, efectivamente, ese es flujo radial, ¿no? El modelo de flujo radial. Modelo de flujo
Ya estoy poniendo mi mano aquí. Radial. Ok. Modelo de flujo radial. Alejandro Romero Vogel. Es decir, Vogel es otro método. Vogel para yacimientos ¿de qué tipo? O bueno, ¿para qué? Pues sí, ¿qué tipo de yacimiento o en qué condición? Para yacimientos saturados. Vogel es para saturado, es decir, que la presión del yacimiento es menor que PB. ¿Y cuál otro modelo? Darcy, ya lo habíamos dicho. Otro modelo, vimos otro, de hecho. ¿Qué otro modelo recuerdan? Hay un modelo, Navarro Cortés, bajos saturados, el de IP, que sería el de Darcy, Navarro. El método de Darcy también es el para, es el que te da el IP. ¿Sí? Entonces este sería para bajo saturado. Bajo saturado, en donde PY mayor que PB. ¿Ok? Hay uno que realmente combina los dos modelos, Darcy y Vogel. ¿Cómo le llamábamos a ese? Que de hecho, método generalizado, así es, Blanca. El generalizado. Es correcto. Entonces son tres métodos que conocemos. Hay más. Método de Fedkovich-Vogel, Eduardo. No, ese, bueno, o sea, sí estima el potencial, pero es un potencial futuro. Vamos a recordar que tenemos Fedkovich-Vogel y tenemos también el otro método de IPR futura que es, ¿cuál era? ¿Quién lo recuerda? Recuerden que vimos dos métodos, uno consideraba las propiedades de los fluidos y de las propiedades de la roca y el otro consideraba únicamente el QMax y las presiones estáticas. Así es, Eduardo Standing. Eduardo Ramírez. Eduardo Ramírez. Ok, entonces, tenemos estos métodos y ok, estos métodos, recuérdenlo, nos sirven para estimar la caída de presión que ocurre en el yacimiento. Todo lo que hemos visto desde el inicio del semestre ha sido para calcular las caídas de presión a través de todo el sistema. ¿Por qué? Porque nos interesa optimizar lo que está ocurriendo o nuestro sistema de producción. Es decir, yo necesito optimizar esta presión de yacimiento que tengo, la tengo que optimizar de tal manera que me permita llevar los fluidos desde el fondo hasta la superficie. ¿Ok? Ese es el punto y eso es lo que, para lo que hemos estado revisando todos estos temas, para lo que revisamos el tema 1, el tema 2 de lo que fue comportamiento de afluencia y daño en el sistema poroso. Ese tema en general fue para poder saber cómo estimar la caída de presión a través del yacimiento, ¿sí? ¿Y con qué estimamos eso? ¿O para qué nos sirve estimar eso? O sea, ¿para qué nos sirve aplicar Vogel? ¿Para qué nos sirve aplicar Darcy? ¿Qué información nos proporciona? ¿Cuál era el resultado final de aplicar todos esos modelos?
¿Lo recuerdan? Bueno, tienen que recordar, en teoría. Para obtener índices de productividad, como dice Alejandro Romero, para obtener el índice de productividad y para tener qué otra cosa, Alejandro. O sea, a partir del índice de productividad, ¿qué más puedo obtener? Conocer gastos también, gastos a diferentes presiones de fondo. ¿Están de acuerdo? Sí. Y obtener algo más, un gasto que es bastante importante o un valor que es bastante importante. Aparte de las estimaciones a futuros, Yasmin, así es, Aldo, el QO Max, QO Max o AOF, el Absolute Open Flow o potencial absoluto. Es decir, que este QO Max o estos valores me van a permitir saber cuál es el potencial que tiene el yacimiento para poder aportarme un gasto en función de una presión. Es decir, que si yo varío la presión de fondo fluyendo, que es la que está en este punto, y eso me ejerce una contrapresión sobre los fluidos que van a salir del yacimiento hacia el pozo, al yo tener una contrapresión de fluidos en toda la tubería, que de hecho esa contrapresión deriva también de lo que hay acá arriba, al yo tener todo eso, tengo una contrapresión que le vamos a llamar presión de fondo fluyendo, por eso se da esa presión de fondo fluyendo. Si yo disminuyo esa presión de fondo fluyendo, mi yacimiento me va a dar un gasto mayor, ¿ok? Mientras menor sea esta presión, esta presión que está aquí, es decir, toda la presión que yo tenga de columna, la presión de fondo fluyendo disminuye y el gasto aumenta. ¿Por qué? Pues porque es como si yo le quitara carga a lo que tiene que levantar la presión de mi yacimiento, ¿ok? Entonces, ¿cuál es lo máximo que me va a dar el yacimiento? Pues es lo que yo estimé con el modelo de Vogel o como el modelo de Darcy o con el modelo de IPR, ¿ok? Entonces, a eso le vamos a llamar QO max o potencial absoluto. A lo que yo voy es que a partir de ahí, a partir de conocer estos gastos y en función de la presión de fondo fluyendo, vamos a recordar que yo hacía gasto contra presión de fondo fluyendo y estimaba valores, que al final me permitían generar ¿qué? Cuando yo estimaba esos valores y entonces yo decía, ¿sabes qué? Si yo voy variando la presión de fondo fluyendo, si yo varío PWF, me va a dar diferentes gastos. ¿Y qué podía generar yo con estos valores que me iban dando hasta que yo llegaba al QO max? Una gráfica, así es, Eduardo y Jorge. Una curva o línea recta dependiendo del modelo. ¿Y cómo le llamábamos a esa curva? ¿Cómo le llamamos a esas curvas? Eran dos tipos de curvas, pero esas tienen un nombre. ¿Cómo le llamábamos? ¿O cómo le llamamos? ¿Curva de qué? No, no, curvas de declinación, no, no, jamás, no mezclen curvas de declinación aquí todavía. Aldo, curvas de IPR o IPR futura, que es cuando ya estamos estimando un caso más adelantado, bueno, un potencial futuro. Así es, curvas de IPR. Esto es una curva de IPR ya la regué. Y, vamos a ver. Curva de IPR, que es presión de fondo fluyendo contra gasto. A eso es a lo que nosotros vamos a llamar curva de IPR o curva de IP, dependiendo, en este caso es una IPR
Recordemos que la curva de IP es esta presión de fondo fluyendo contra gasto. Curva de IPR o curva de IP, ¿ok? Y esa curva lo que nos está indicando es cuánto, más bien el comportamiento gráfico de la presión contra el gasto, ¿sí? Ok, entonces yo ya tengo el primer sitio en donde tenemos caída de presión, que es el yacimiento. Ahora, ¿en qué otro sitio, en qué otra parte, en qué otra sección del sistema integral ocurre otra caída de presión? Bastante importante. Es decir, yo ya tengo un delta P aquí. ¿En qué otro punto ocurre la caída de presión? En la TP, así es, Uriel y Eduardo, en la TP, que es esto. TP. Ahí tengo otra caída de presión más. Ahora, pregunta. Yo sé que y muchos ya deben de estar llevando esa materia, porque es de sexto semestre también. ¿Cómo calculo la caída de presión en la tubería de producción? No, no, Eric. Standing no. Ya olvídense del yacimiento. Ya pasamos el yacimiento. Las caídas de presión en el yacimiento ya las vimos. Ahora, ustedes tienen que saber cómo calcular la caída de presión en la tubería de producción. Con correlaciones, así es, Uriel. Con correlaciones. ¿Qué correlaciones? ¿De qué tipo? O sea, correlaciones de flujo. ¿De flujo qué? De hecho, la materia se llama así. A ver, correlaciones de flujo multifásico. Así es, correlaciones de flujo multifásico. Para eso están llevando esa materia. Para eso están llevando la materia de flujo multifásico. ¿Ok? Vamos a borrarlo. Para eso hay dos materias. Para eso estamos llevando dos materias juntas. Una es productividad de pozos, que ve la caída de presión en el yacimiento. Y la siguiente materia que están llevando también es flujo multifásico en tuberías. Es para determinar la caída de presión que ocurre en la tubería de producción. Aquí. ¿Ok? Y ahora sí. Ahora sí. ¿Con qué correlaciones de flujo multifásico, y en este caso es flujo multifásico vertical porque es para la tubería de producción, con qué correlaciones calculo esa caída de presión? Son correlaciones de flujo multifásico, pero ¿qué correlaciones? ¿Qué correlaciones recuerdan? Potman and Carpenter. Esa es una, así es. Potman and Carpenter. Potman and Carpenter. Vázquez, no Blanca. Vázquez y Lasater son correlaciones PVT. Esas recuerden que son otro tipo de correlaciones. Potman and Carpenter son correlaciones de flujo multifásico vertical. ¿Qué otras correlaciones? Hay otras bastante conocidas. Hay una que empieza con B. Hagedorn and Brown. Hagedorn and Brown, sí es correcta. Hagedorn and Brown. Guns N' Roses. No es, sí es Guns N' Roses, no Roses. No es como Guns N' Roses, es Guns N' Roses. Sin la última C, Uriel. Pero sí, Guns N' Roses es muy bueno. Guns and Roses. Dex and Brill, Diana, es correcto. Dex and Brill, perfecto, Uriel, perfecto, Diana. Esas son correlaciones de flujo multifásico vertical que nos permiten calcular la caída de presión en la tubería de producción. Por eso es importante, ¿sí? Conocer esas correlaciones, por eso es importante esa materia. A lo mejor muchos dicen, pues, ¿para qué me va a servir? Bueno, pues les va a servir para eso, para poder conocer ese delta P, ¿sí? Que es bastante importante. Estas correlaciones involucran otras correlaciones.
Y bueno, eso prácticamente, tanto en el yacimiento como en el pozo, como en todas partes en la superficie, involucran otro tipo de correlaciones, que esas sí están relacionadas con las correlaciones eh, para propiedades de los fluidos. Ahora sí, ¿cuáles son, Blanca? Correlaciones para propiedades de los fluidos. Para PVT, correlaciones PVT. Es correcto, ahora sí, Vázquez. Vázquez, Standing. Einstein. Einstein. Vamos a ponerlo aquí. Ok, entre otras, porque hay muchas, ¿verdad? Hay unas para gas, hay otras para... Está Lasata, está Hossein, eh, está Standing, Lasseter, Vázquez, está Standing Katz, está, esa es la gráfica para gas, está también la correlación de Lee para gas. Entonces, son varias correlaciones, ¿ok? Esas son para PVT. Entonces, tienen que diferenciar correlaciones PVT de correlaciones de flujo multifásico vertical, FMT. Ok, listo, perfecto. Vamos a darle para adelante. Empieza el flujo y hay caídas de presión, ¿ok? En el yacimiento, ¿quién está perdiendo la presión? Pues PY. PY está perdiendo presión al fluir a través del medio poroso, al fluir a través de la TP, sigue perdiendo presión, ¿ok? Entonces, ya tenemos dos puntos en donde se pierde presión. ¿En qué otro punto se pierde presión? ¿En qué otra parte del sistema integral de producción? En el estrangulador. Así es, en el estrangulador. Uriel, Eduardo, excelente. Alejandro Romero, Sebastián Arceo, Sebastián no había participado, ya está participando. Perfecto. Sebastián. Así es, Yasmín. Ok. Ahora, creo que, a ver, estoy compartiéndoles. Vamos a ver. Voy a compartir otra pantalla. Listo. Ahí ven el nuevo video. Supongo que sí. Ok. Como comentaron, tenemos la caída de presión. Esta es una. Ya sabemos que aquí, para en el yacimiento, IPR e IP nos dan el potencial del pozo y las estimo con Vogel y Darcy, entre otros métodos, el generalizado y hay otros métodos. La tubería de producción, el delta P que ocurre en la tubería de producción, ya lo vimos que se estima con correlaciones de flujo multifásico en tubería vertical, ¿ok? Flujo multifásico vertical. Ahí involucro la materia de flujo multifásico que están llevando en este momento. Llego a la superficie y como lo comentaron, hay otra caída de presión más que ocurre en esta parte. Otro delta P, es decir, ya tengo 3 deltas P. ¿Sí? 3 delta P. 3 delta P. Dije mal. 3 delta P. Ya tengo 3 delta P. Y aquí
ocurre en el estrangulador, como lo comentan. En el estrangulador, es decir, en el, vamos a llamarle estrangulador, o choke, como vienen en los libros, o bueno, más bien por el término en inglés. Aquí ocurre otro delta P. ¿Qué correlaciones conocen de caídas de presión en el estrangulador? ¿Qué correlaciones recuerdan, si es que ya vieron esa parte? La correlación de Gilbert, así es Aldo. Entonces aquí entra Gilbert, Ross, Aiken, whoops, of fuck's sake. Ok, listo. Y Baxander. Ok, 4 correlaciones, entre otras, ¿verdad? Porque hay más correlaciones. Estas son correlaciones empíricas, hay correlaciones mecanísticas. Entonces, hay otras correlaciones mecanísticas. Hay otras correlaciones que son para flujo crítico. Bueno, más bien para flujo subcrítico. Estas son para flujo crítico. Eso lo vamos a ver posteriormente. Entonces, este es otro delta P que ocurre. ¿Ok? Entonces, ya tenemos 3 tipos, o más bien 3 puntos en donde tenemos caídas de presión bastante considerables cuando estemos produciendo nuestro pozo, cuando estemos en el sistema integral. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir viendo el video. ¿En qué otro punto ocurre otra caída de presión más? ¿En qué otro punto ocurre otra caída de presión? En la línea de descarga, así es, Eduardo. En la línea de descarga, que recuerden que está antes del separador. La línea de descarga. En esta caída, en esta línea de descarga, es en donde ocurre también otra caída de presión que a lo mejor no es en mayor medida, pero también es considerable porque ocurre entre el 5 y a veces hasta en el 10%, pero es una línea de descarga. Y aquí también, ¿cómo estimamos estas caídas de presión? ¿Con qué estimamos la caída de presión en la línea de descarga? Aldo, la tubería inclinada sí se aplica en tubería inclinada, pero básicamente las correlaciones lo que hacen es considerar la inclinación de las tuberías. Entonces, por ejemplo, Bexambril en la tubería vertical o en la tubería de producción ya considera un ángulo de inclinación. Es ahí en donde aplica la caída de presión ya en tuberías inclinadas. Y luego ya en superficie también existe la inclinación o elevación que ocurre también en la línea de descarga. Entonces también ahí ya algunas correlaciones de flujo multifásico ya consideran este ángulo de inclinación. Entonces prácticamente lo que mencionas de tubería inclinada pues ya estaría incluido en la desviación o en la inclinación de las tuberías, tanto horizontal como en vertical. ¿Ok? Entonces, prácticamente estamos hablando aquí ya de línea de descarga. Ahora, ¿qué correlaciones nos sirven para calcular la caída de presión en la línea de descarga? Correlaciones para flujo multifásico horizontal. Así es, ¿como cuáles, Uriel? Bexambril, definitivamente Bexambril. Bexambril es bastante útil esta correlación. Otra más. Baker. Otra más. Bexambril, Baker.
Doppler. Excelente. Doppler. Ítem. Ítem. Ok. Tenemos 4. Hay más todavía, pero bueno, tenemos ya 4. Bechambrill, Baker, Doppler, ítem. Entonces, son 4 correlaciones que nos van a permitir calcular las caídas de presión, no solo en la línea de descarga, sino en toda la línea de producción, es decir, en todas estas líneas que están aquí, aquí. Vamos a darle para adelante esto. Eso es ya dentro del tanque, eso nada más es el proceso de separación. Aquí está Brasil. Es decir, aquí también va a haber delta P, aquí va a haber delta P, y todas esas aplican para flujo multifásico horizontal. Es decir, aplican para este tipo de tuberías que están en la superficie. Y no estamos hablando aquí en el dibujo, obviamente pues, se ve muy corto, pero estamos hablando que en ocasiones estos ductos llegan a medir 5 kilómetros, 10 kilómetros. Ya en algunas ocasiones, bueno, creo que ya, bueno, solamente en algunos campos marinos llegan a medir hasta 15 kilómetros. Entonces, solamente consideren eso, 15 kilómetros o 10 kilómetros, con que sean 10 kilómetros o 5 kilómetros de recorrido del fluido a través de una tubería, obviamente va a ir perdiendo presión, va a ir perdiendo presión. Es decir, eso le va a generar un delta P. Listo, entonces ya vimos, a ver, en resumen, en qué puntos ocurren las principales caídas de presión en el sistema o cuáles son los principales puntos que hemos visto hasta ahora. En resumen. Principales puntos del sistema integral de producción en donde ocurren las caídas de presión. Así es, Eduardo. Yacimiento. Del yacimiento ocurre la caída de presión en el medio poroso. Tubería de producción, al ir subiendo. Llegamos al estrangulador y como es una disminución en el área de flujo, entonces también hay una caída de presión y en la línea de descarga o líneas de producción o ductos, hay otra caída de presión. Y finalmente llegamos al último punto, que sería, este es el tanque de almacenamiento, pero muchas veces hay un separador. En ese separador, per se, no ocurre la caída de presión, pero sí hay una presión de separación que es fija. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, separamos a 100 PSI, a 50 PSI, etcétera. ¿Listo? A ver, Blanca, te faltan datos ahí. Y Uriel, yacimiento TP estrangulador, línea de descarga, hasta llegar al separador. Así es, Sebastián. Sebastián, sí, prácticamente sí, estas son las delta P. Delta P en el yacimiento delta P. Bueno, más bien hablas de las diferentes presiones, presión de yacimiento, presión de fondo fluyendo, presión en cabeza, presión en el estrangulador y presión de línea. Son las presiones que se nos van a ir presentando, ¿ok? Entonces, ya tenemos los 4 puntos y ahora sí. Veamos esto ahora sí. Entonces, porque es importante, vamos a suponer que yo llego con una presión de yacimiento que me lo da el yacimiento, es una presión natural, es una presión que está ahí en el fondo, en el yacimiento, en nuestra trampa geológica, y esta
tiene una presión de 5000 PSI. Y al ir avanzando a través del medio para llevar los fluidos desde el fondo hasta la superficie, nosotros vamos a ir teniendo estas caídas de presión. ¿Ok? ¿Y qué ocurre? Vamos a ver. ¿Dónde está? Ok. Vamos a suponer que en el yacimiento yo tengo un delta P, que le vamos a llamar delta P Y. Ese delta PY es en el medio poroso, vamos a suponer que pierda 1000 PSI. Y luego tenemos un delta PTP, que es el de la tubería de producción, en el cual nosotros perdemos prácticamente el 80% de la presión. Entonces vamos a suponer, en este caso, es en donde se tiene la caída de presión más alta, vamos a suponer que tengamos 3000 PSI. Tenemos un delta P que ocurre en el estrangulador y ese delta P a veces puede ser muy grande, a veces no tanto. Entonces vamos a poner que unos 300 PSI. Y luego un delta P en la línea de descarga. Este no es tan grande. Vamos a poner que sean 100 PSI. Y al final, ¿con cuánto llega al separador? Es decir, ¿con cuánto llega a este punto? ¿Cuál sería? Para empezar, ¿cuál sería la delta P total? Delta P total. Es decir, ¿cuál es la delta P desde el fondo hasta la superficie? 4400, Eduardo Uriel. Sí, efectivamente, 4400. Es decir que... vamos a remarcarlo acá. 4400 PSI. Perdimos 4400 PSI desde el fondo hasta la superficie. Okay, hasta llegar a la entrada del separador. ¿Con cuánto va a llegar al separador? ¿Cuál es la presión que resta? 600, Alejandro. Jorge Tonatiuh. 600 PSI. Es decir, que aquí va a llegar con 600 PSI. Así es. Para eso nos sirve el análisis nodal. Esto fue la introducción de lo que es el análisis nodal. Saber calcular las caídas de presión que va a haber en todo el sistema hasta poder obtener esto. La presión de llegada. ¿Ok? Perfecto. Para eso hacemos todos los cálculos y para eso estamos llevando están llevando dos materias en este momento o en este semestre. Productividad de pozos y flujo multifásico en tuberías para poder obtener este valor. ¿Y para qué me sirve obtener ese valor? Ahora sí. Es decir, ¿para qué me sirve obtener la caída de presión en el yacimiento? ¿Para qué me sirve obtener la caída de presión en la TP, en el estrangulador, en la línea de descarga? O sea, ya hice todos mis cálculos, ya sé que perdí 4400 PSI, ok, es mucho, qué mal, está súper mal, qué grave. Llegué al separador con 600 PSI, wow, pues digo, pues qué bueno, o sea, pues ya llegué con 600, ¿qué quieres que haga? ¿Para qué me sirve eso? A ver, Uriel, para poder optimizar mejor nuestras instalaciones de producción. Así es, para optimizar instalaciones de producción. Y antes de optimizar, Gonzalo, Alexis, para mejorar el diseño del sistema integral. Así es decir,
Uriel ya habla, por ejemplo, de un momento en el que ya tenemos las instalaciones diseñadas, es decir, ya las tenemos aquí y las podemos optimizar. Es muy cierto. Gonzalo habla del diseño, es decir, antes de que tengamos estas instalaciones. Es decir, esto no existe, esto no existe, esto no existe y esto tampoco existe. Entonces, no existe nada de esto y lo tenemos que diseñar y tenemos que diseñarlo apropiadamente, de tal manera que sea el sistema más óptimo y que nos permita reducir, como dice Aldo, reducir o minimizar las caídas de presión a través de todo el sistema. Es decir, esto lo quitamos, esto lo quitamos. Todavía no existe porque apenas vamos a desarrollar nuestro campo. Y en el momento en el que nosotros lo desarrollemos, vamos a tener que diseñar nuestras instalaciones. Y para diseñarlas tenemos que hacer análisis nodal, tenemos que saber propiedades de los fluidos, tenemos que saber la estimación de los datos del IPR o IP, es decir, todo el potencial máximo. ¿Por qué? Porque a partir del potencial, a partir de lo que me dé este yacimiento, a partir de del AOF que yo tenga aquí, vamos a ver. A partir del AOF que yo tenga aquí, yo voy a poder diseñar mi TP, mi estrangulador, mi línea de descarga, mi separador y todas estas instalaciones de procesamiento que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si este AOF es muy pequeño, vamos a suponer que tenga un AOF de 1000, yo tengo que diseñar instalaciones adecuadas para que, para que más o menos puedan procesar 300 o 400 barriles o 500, no lo sé, pero lo más que me puede dar el yacimiento son 1000 barriles por día. Es decir, imagínense ustedes que yo llevo y diseño instalaciones muy sobradas para 10,000 barriles. Sería una pérdida de dinero, sería un gasto innecesario. Las instalaciones generarían muchos problemas operativos. No habría forma de mantenerlas operando de una manera eficiente, generaría muchos costos, sería una, pues realmente pérdidas económicas bastante fuertes. Para eso es importante saber diseñar nuestras instalaciones y para eso es importante saber análisis nodal para hacer todo este diseño, para que nosotros podamos dirigir este tipo de cosas. Entonces, ahora sí, esa fue una breve introducción. Para eso nos sirve el análisis nodal, entre otras cosas que vamos a ir viendo posteriormente. Listo. Entonces ya vimos estas caídas de presión. Esto nosotros ya lo vimos. Ok. Entonces, ya que vimos esto de una manera visual, ahora sí, PWS, yo lo tenía como PY, presión de fondo estática. ¿Qué ocurre? Nosotros vamos a seleccionar un nodo, ¿sí? Ahora sí, vámonos ya con el análisis nodal. Vamos a seleccionar un nodo. Veamos nuevamente este video. Y yo selecciono el nodo. Hay dos principales nodos que se utilizan en la industria petrolera y uno es el nodo de fondo y otro es el nodo en cabeza. ¿Ok? En este caso, vamos a seleccionar el nodo de fondo, que está aquí. ¿Cuál es la caída de presión? La primera caída de presión que llega a ese nodo de fondo o que ocurre en ese nodo de fondo. La del yacimiento, la caída de presión del yacimiento, así es, Uriel. Es decir,
esta, que es PWS. ¿Ok? De PWS a PWF. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos en el fondo del pozo. De PWS a PWF. Yo coloqué el nodo solución aquí. En el fondo del pozo. Vamos a ponerlo aquí. Ahí está, mi nodo solución. Ahora, eso es lo que entra, que le vamos a llamar curva de inflow. Ahora, ¿qué es lo que sale de ese nodo? O más bien, sí, ¿qué sería lo que saldría? ¿Qué caídas de presión o qué presiones estarían involucradas a la salida de ese nodo? ¿Qué otra presión le seguiría? TP, la caída de presión en TP. Recuerden colocar delta TP. Tendríamos ahora la otra caída, las otras caídas de presión. Que sería delta TP. ¿Cuál otra? Después de delta TP, ¿cuál otra tendríamos? Delta en el estrangulador. Delta P en el choke. Delta TP. Delta... ya hice aquí un... Bueno. Vamos a poner aquí delta P. Así, para no borrar todo. Delta TP, ahí está. Luego, después del estrangulador, ¿cuál otra seguiría? Delta P en la línea de descarga, así es, Oliver. Delta P en la línea de descarga. Y al final, ¿cuál sería la última presión que tendríamos? Que esa presión es fija normalmente. Esa presión se establece para la llegada de los fluidos. Así es, Uriel, la presión en el separador. Es decir, presión en el separador. Ok, entonces, ahora sí. Delta P en el yacimiento, vamos a llamarlo. Delta P en el yacimiento. Perfecto, entonces, lo que entra es, vamos a nombrarlo inflow. Inflow. Y lo que sale, vamos a llamarlo, ¿dónde está? Ups. Outflow. ¿Ok? Inflow y outflow. Lo que entra y lo que sale. Y entonces yo coloqué mi nodo solución en el fondo. ¿Estamos de acuerdo? Nodo solución en fondo, aquí. ¿Cómo determino el valor de esta PWF, que es la que yo tengo en el fondo? ¿Cómo la determino? Para empezar, considerando solo el inflow, ¿cómo la calcularía? Ahora yo quiero calcular esta PWF que está aquí. ¿Cómo la calcularía? Con el inflow nada más, con lo que entra. Uriel, restando el delta de presión del yacimiento o en el yacimiento que se refiere al medio poroso a la PWF. Así es. Entonces, PWF sería igual a PWS menos delta P. Delta P en el yacimiento. Excelente. Y ahora, ¿cómo calcularía? Vamos a borrar esto porque ya estoy haciendo aquí. Ok, vamos a ponerlo de nuevo. PWF de inflow sería PWS menos el delta P
en el yacimiento. Y ahora, el outflow, ¿cómo sería? Toxic. Ok. PWF a la salida. Es decir, yo sigo teniendo mi nodo solución en este punto. Ajá. Entonces, ahora, ¿cómo calcularía la PWF del outflow? Esto le vamos a llamar. A ver, échenle. ¿Cómo calcularían la PWF del outflow? Ah, esto es inflow. Inflow. Ahora la del outflow. A ver, pero díganme exactamente cuáles tendrían que restar. Pónganle DP, DPTP, por ejemplo, DPCH, así. El que quiera hacerlo vía voz, puede hacerlo también. A ver, aprovechando tu intervención, Alejandro. ¿Cómo, ¿cómo lo calcularías? PWS menos delta P del yacimiento menos delta P de la... Oh, a ver, espérame, porque me parece que estás hablando, pero no te escucho. Permíteme, Alejandro. A ver ahí. A ver, habla para probar, por favor. Yep. Listo, ahora sí, ya te escucho. PWS menos delta P del yacimiento menos delta P de la TP. A ver, recuerda que son las que están a la salida, es decir, todo lo que salga de este puntito que está aquí, todo lo que salga de este puntito es lo que cuenta. Entonces, ya lo que es en el yacimiento ya lo dejamos atrás porque es lo que entraba aquí. Ok. ¿Sí? Entonces sería lo que sale. Esto es lo que entra. ¿Listo? Entonces ahora sí, ¿qué sale? Es decir, ¿qué vendría posterior a este punto? De aquí hacia arriba. La delta TP. Delta Bueno, TP, excelente. Delta PTP, ¿estás de acuerdo? Delta PTP. ¿Cuál otra? delta P del choke. Entonces sería un más. Sí. ¿Sí? Delta P del choke. ¿Cuál otra? Más delta P de la línea de descarga. Delta P de la línea de descarga. ¿Y cuál otra? Más la presión del separador. Más presión de separador. Así es, Alejandro. Muchas gracias. Entonces ya lo tenemos. Es decir, que para que yo pueda estimar, viéndolo de una manera más sencilla, para que yo pueda estimar esta presión de fondo fluyendo y que se cumpla la igualdad del inflow con lo del outflow, yo tengo que hacer una sumatoria también de presiones, pero ahora de lo que viene de arriba hacia abajo. Ajá. Entonces, veámoslo ahora de arriba hacia abajo. Primero, el separador. ¿Por qué? Porque estamos yéndonos de arriba hacia abajo. El separador que está por acá, que es esta que dijo Alejandro. Y luego, el separador hacia el cabezal del pozo,
tiene una caída de presión, que es la presión en el delta P en la línea de descarga. ¿Ok? Y luego, cuando ya pasamos a través de esa línea de descarga, pasamos a través de un estrangulador. Es la delta P en el estrangulador. Y luego seguimos bajando y llegamos a pasar a través de un delta P TP, ¿sí? Hasta que llegamos a este punto nuevamente, a la presión de fondo fluyendo. Entonces, finalmente lo que hacemos es hacer una igualdad de cómo calcular la presión de fondo fluyendo considerando los elementos inflow y los elementos outflow. ¿Sí está correcto? Sí, más bien, sí está entendido. Sí está entendido cómo calculamos la presión de fondo fluyendo considerándola como nodo solución en este punto. A ver, Uriel, Alejandro. Sería mejor sumar las pérdidas de salida porque es lo que resta, nos dice Eduardo. Sí, efectivamente, así es, Eduardo. Finalmente es lo que resta, pero tú al final tienes que llegar a la igualdad de la PWF. Entonces, por eso, al sumarle la presión en el separador más las pérdidas de presión a lo largo de todo el sistema, pues al final te va a dar la PWF. ¿Sí? Entonces, eso es considerando el nodo solución en fondo. Nodo solución en fondo. ¿Ok? Pero, ¿qué ocurre si yo considero el nodo solución en cabeza? Nodo solución en cabeza. Es decir, ahora yo llego y me coloco antes de la entrada del estrangulador. En este punto. Antes de la entrada al estrangulador. Es decir, todavía no tengo la caída de presión del estrangulador. Ahora, ahí viene la siguiente pregunta. ¿Qué caída más bien, qué presión es la que yo tendría que estimar? Cuando yo lo colocaba en el fondo era la PWF. Ahora, ¿qué presión es la que yo tendría que estimar? La PWH. Así es, Uriel. PWH. PWH. Ahora, PWH está aquí. PWH. ¿Qué presiones forman, o más bien, sí, qué presiones forman, o qué presiones están involucradas en la caída de presión para la curva o para el inflow? Ahora, ¿cuáles tendrían que ser las presiones de entrada? Sebastián, yacimiento, es decir, pero pónganle los delta P que estén involucrados. Pónganle como tal delta P, porque son caídas de presión realmente. Presión PWS, esta es una. A ver, Sebastián, ¿cuál otra estaría involucrada? ¿De esta PWS? ¿Cuál otra? De hecho, esas que dijiste, Sebastián, son correctas, nada más ponles delta P. O sea, tienen que ser delta P. A ver, Uriel. PWS. PWS no es delta P. PWS es fija. Estamos de acuerdo. Entonces, de aquí seguiría delta P. Vamos a cambiarlo. Bueno, vamos a suponer que yo borro esto. Así. Listo. Entonces,
PWS, delta P en el yacimiento, y luego la delta P, ¿quién dijo Jorge Tonatiu? Delta P en TP, así es, igual Uriel, menos delta P TP. Ok, ok. Entonces sería PWH menos, es decir, PWS es menos delta P en el yacimiento, que sería esta, menos esta que igual dijeron, delta P TP. En el yacimiento y menos delta P TP. Es decir, la PWS que está aquí, menos la PY, delta PY, menos delta PTP de la tubería de producción. Al final, si yo le resto estas delta PTP y delta PY a la PWS, me va a dar la PWH. Es con lo que está llegando, es decir, ya perdió la presión de yacimiento, ya perdió todas estas caídas de presión y llegó a PWH. ¿Ok? Con eso formé PWH para la curva de inflow. Esto es fuck. Cada vez es más difícil escribir. Inflow. Lo que sí tienen que notar es que la velocidad ya no es un problema. Inflow. Ahora, outflow. PWH. Los problemas de velocidad fueron solucionados. PWH. Ahora, para la curva de outflow, ¿cuáles me van a generar o cuáles me van a dar este valor de PWH? ¿Qué valores me van a dar? Ya estimé todos los que entran. Ahora tengo que estimar todos los que están a la salida. A ver, Eduardo, vamos a verlo de atrás, es decir, de la salida hacia adelante. Entonces vamos a empezar con esta que me dijo Eduardo, presión de separación. Presión del separador. Excelente. Presión del separador. Más la delta P en la línea de descarga. Más delta P en la línea de descarga. Y, a ver, Uriel, más delta P en el choke. Más delta P en el choke. Es decir, nada más los arreglé de una manera en la que pudiéramos visualizar que es como yéndonos del separador, línea de descarga, hacia choke y nos va a dar PWH. Y en el otro es yéndonos de abajo hacia arriba, PWS menos delta PY menos delta TP nos va a dar PWH. Y al final se cumple la igualdad, PWH igual a PWH sumando todas las caídas de presión. Y si yo sumo todas esas delta P más presión en el separador, al final nos tiene que dar PWS. ¿Sí? Prácticamente tenemos ya el conocimiento de dos curvas, una que es la de inflow y otra que es la de outflow. ¿Ok? Eso es matemáticamente cómo se escribe y eso es también gráficamente cómo se determina. Creo que con este dibujo es más sencillo que explicarlo con estos diagramitas aquí, mafufos. Y creo que se complica más. Al final ya lo tenemos. Presión en el fondo del pozo, separador. Listo. Al final es lo que ya vimos matemáticamente. Tenemos los dos nodos. Cuando tenemos la cabeza del pozo, ya vimos PWS menos delta PY menos delta TP. Y al final nos da la presión en la cabeza. Y para el caso de la presión de salida o outflow, es presión de separación más presión en la línea, más delta P en la línea de descarga. Y nos va a dar
también esta PWH. Perfecto, entonces, sencillo, ¿no? Una presión extra que nosotros contemplamos para outflow. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En esta presentación lo que hace es, te dice PWS menos delta PY, que es la presión en la tubería de producción, y menos delta P en la terminación. En realidad no es la delta TP, es la delta P en la terminación. ¿A qué se refiere con delta P en la terminación? En algunos casos, alguna literatura considera la delta P en la entrada de los disparos. Es decir, lo que ocurre aquí. Porque también ahí puede haber una caída de presión. Yo me fui por los elementos más básicos, que fueron los 5, que fue la caída de presión en el medio poroso, en la tubería de producción, en el estrangulador y en la línea de descarga. Ya cuando ustedes empiezan a hacer el análisis nodal, pueden hacerlo ya considerando otros elementos. Vamos a suponer que aquí tengan alguna válvula. Entonces tendrían que considerar un delta P en esa válvula también. Es decir, ustedes pueden considerar todos los elementos que ustedes requieran para calcular la caída de presión, ¿sí? Entonces, dice delta P T, pero es delta P en la terminación. Y luego ya para la presión de salida dice presión en el separador, presión en la línea de descarga, y luego dice presión P, pero le dice es por pipe, es en la TP. Aquí en este caso, tendríamos que agregarle la de delta P en el estrangulador. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo, ahora, para la caída, para cuando estamos en la presión en el nodo en cabeza, ahora, a ver, Eduardo, tú mismo dime, sería PWS, que es esta, menos delta PY, que está aquí, delta P, Y, ¿cuál otra? Delta P en la terminación, delta P, que le llaman la terminación, o en los disparos, vamos a dejarle aquí delta P de la terminación. ¿Y cuál sería la siguiente? Oh, Christ. Ok. Ok, aquí. Vamos a quitar esto. Y la siguiente sería delta P, ¿en dónde? En la tubería de producción. Delta P, esta P, que sería esta, ¿verdad? Es decir, esta delta PP le ponen aquí por pipe. Bueno, por pipe, pero por eso se llama delta PP. Pero nosotros lo vamos a manejar como delta TP, ¿sí? Esto les voy a pasar ya el documento modificado. Esto fue la presentación que yo utilicé el semestre pasado, pero le voy a arreglar esos datos para que quede de acorde a lo que estuvimos viendo el día de hoy. Y al final llegamos a PWH. ¿Ok? Y entonces para la superficie, para la curva de outflow en este punto, pues al final sería presión de separación más presión en la línea de descarga más, ¿cuál falta? Delta P choke, así es, Eduardo. Delta P choke. Entonces, listo. Nosotros lo tenemos como delta P TP, ¿ok? Y lo vamos a seguir manejando como delta TP. Nosotros, en este caso, aquí la presentación como tal, como les dije, considera la delta P en la terminación. Nosotros, nada más como fundamentos, no lo consideramos, sin embargo, sí se puede considerar. Y le pueden poner tantos elementos como ustedes quieran en el delta P.
Entonces, nada más es aquí para que no se vayan a confundir a la hora de ver este dato. ¿Ok? ¿Queda alguna duda? ¿Queda claro? ¿Todo bien? Entonces, en realidad no es la verdad es que no es tan complicado. La parte que ya es más talachuda y más, ya no es tan laboriosa, pero sí es talacha, pues ya es la estimación de las caídas de presión ya específicamente. Es decir, aquí vimos la caída de presión, digamos, de una manera ya muy general. Pero entonces, para calcular cada una de estas caídas de presión, ahí sí ya viene lo que es la aplicación de la ingeniería. Para calcular la caída de presión en el medio poroso, ya viene nuestra ingeniería de yacimientos, nuestra ingeniería de productividad de pozos, que son Vogel, Darcy, etcétera. Para calcular las caídas de presión en la tubería de producción, entonces ya viene la ingeniería también de producción y en donde utilizamos el flujo multifásico en tuberías verticales. Para calcular las caídas de presión en el estrangulador utilizamos también ingeniería de producción y eso viene con las correlaciones para caídas de presión en el estrangulador. Lo mismo para la línea de descarga, correlaciones para flujo multifásico horizontal y al final llegamos a la presión de separación. La presión de separación la seleccionamos, también se tienen que diseñar los separadores, también se tiene que seleccionar con cuánto se va a separar y esto, bueno, específicamente esta presión, el diseño de separadores, el diseño de las líneas superficiales de los equipos como los tanques de almacenamiento, de los equipos como selección de calentadores, de deshidratadores, ¿cómo se llaman estos otros deshidratadores? Endulzadoras, etcétera. Eso se ve en la materia de conducción y manejo de los hidrocarburos. Para eso son esas materias de producción. Esas se integran y al final la integración de todas ellas pues es parte de este análisis nodal. ¿Ok? Entonces, vamos a dejarle por ahora. Por mi parte es todo. Si no hay más dudas, podemos dejar el tema por ahora. Ya tienen sus exámenes ya después les avisaré cómo va a ser, cómo van a ser los otros exámenes para, pues para que nos dé tiempo de terminar tanto el temario como las evaluaciones. Así que, listo, pues no hay más que decir. Que pasen un buen día. Chao. Profe, tengo una duda, bueno, pero es fuera de la clase. Adelante, Uriel. Bueno, es que me dejaron exponer en una materia sobre Si quieres lo balance. vemos